de los juegos en línea en el aprendizaje de los chicos, o la influencia negativa, adictiva de los juegos en línea en los chicos que están en colegio específicamente. Entonces, podríamos partir, por ejemplo, de ese ejemplo. Decirles, bueno, a los a sus estudiantes que trabajen ese problema, eh, formando grupos. Pero claro, lo primero lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Como grupo, como curso. Les van a plantear ustedes un problema sobre el tema de aprendizaje. Ubican un problema. Después de ubicar el problema, ya definir el problema, hacer un diagnóstico del mismo sobre una situación real, objetiva, y después pueden plantear una hipótesis donde describan el problema y donde puedan ya ir observando las posibilidades de soluciones. Porque obviamente si planteamos un problema, si planteamos una hipótesis, tenemos que también plantear soluciones. ¿Para qué se hace una hipótesis? Perdón, ¿para qué se crea una tesis? Para plantear soluciones de una u otra forma, ¿no? Respuestas. Entonces, esa es la idea fundamental de lo que vamos a hacer con esta técnica o esta herramienta educativa que es el ABP, ¿no? Aprendizaje basado en problemas. Pero creo que es en inglés lo que es PBL y así lo han ubicado en los manuales. Voy a colocar en un momentito una diapositiva, con una diapositiva, una parte de un material realizado por, a ver, estos chicos, ¿dónde estaban? A ver, vamos a buscar esto. Bueno, aprendizaje basado en problemas. Técnica didáctica, ¿no? Eso está bastante bien organizado, explica muy bien. Es un método que se orienta a la solución de problemas que son seleccionados o diseñados para lograr aprendizaje en ciertos objetivos de conocimiento. Estimula el trabajo colaborativo en grupos pequeños. 6, 7 personas máximo, ¿no? Técnica didáctica basado en autoaprendizaje, en el desarrollo de pensamiento crítico, eh, con estudiantes, obviamente, con la facilitación de un tutor, para el logro de ciertos objetivos. Durante el proceso de interacción de los estudiantes para resolver el problema, se espera que los estudiantes puedan elaborar un diagnóstico de sus necesidades de aprendizaje, así como que comprendan la importancia del trabajo colaborativo y que desarrollen habilidades de búsqueda de información, de análisis y de síntesis. Aquí hay un elemento importante también. A ver, el método a seguir es
Primero, ubicar el problema. El problema es analizado por el grupo, usualmente por una lluvia de ideas, ¿no? Ustedes saben lo que es una lluvia de ideas, ¿no? Stormbright. Se reúnen y empiezan a hablar sobre un tema, por ejemplo, de lo que estoy hablando en este momento, la influencia de los juegos en línea. Y empiezan todos a soltar una idea, un grupo de 6, 7, todos tienen una idea sobre cómo funcionan estos juegos y cómo afectan al aprendizaje. Eh, Luego el grupo genera, aquí es la palabra grupo clave, trabajar en grupo es justamente integrar a todos en el mismo equipo, trabajar en equipo. El grupo genera objetivos, se plantea algunas metas. Los objetivos son transformados en hipótesis. El grupo colabora para consensar, los objetivos de aprendizaje. Los objetivos se ordenan por importancia. Y los estudiantes buscan dar soluciones. Entonces, esta es un poco la metodología, la idea fundamental de esta técnica. Habíamos pensado en el uso de una herramienta de comunicación que está bastante, yo no lo he utilizado mucho, la verdad, pero sé que está de moda y que también es útil. El Padlet es una especie como de muro donde ustedes van colocando eh, imágenes, diapositivas, ideas, vídeos sobre justamente este proyecto. En este caso, proyectos sobre este PBL, ¿no? Este aprendizaje basado en problemas. Me gustaría escucharlos, a ver qué piensan sobre esta actividad. A ver, chicos. Una pregunta, el problema lo identifica el docente, ¿verdad? No, yo pienso que para ser más, el problema más que identificarlo el docente, el problema tiene que ser planteado por los estudiantes y el docente tiene que ver la pertinencia o no de ese problema, es decir, qué tan ejecutable o qué tan realizable es ese problema. Es más o menos como cuando uno trabaja con una tesis, como tutor de tesis, me ha tocado obviamente identificar, ver, esto es factible, no es factible, este es un problema, no es un problema. Entonces lo que yo puedo hacer es un poco orientarles, decir, bueno, sí, pero ¿cómo van a manejar este problema? ¿Hacia dónde va dirigido? ¿Qué segmento? ¿Cómo lo van a ir reduciendo? Porque muchas veces el tema con las tesis es que los chicos se plantean temas muy abarcativos y los temas tienen que ser bastante concretos, ¿no? Si voy a trabajar, por ejemplo, el tema de esta adicción a los juegos online, tengo que trabajar con un grupo reducido de estudiantes, qué sé yo, de un colegio donde tengan ustedes acceso a, a ese grupo, donde puedan hacer una investigación basado principalmente en este caso en la observación. Observación, si es que es participante, mejor. Y, y bueno, eso, básicamente eso. Pero ustedes serían los que ubican el problema.
A ver si me ayudan con las cámaras, por favor. Gilson, Génesis, Mileni, Nefi. Lady Saavedra. Ahora, ¿qué tan identificados están con esta herramienta? Padlet. Padlet. Mileni. Nosotros sí, en semestres anteriores hemos usado bastante lo que es el Padlet. ¿Y han trabajado esta técnica de PBL? En clases anteriores, en semestres anteriores, hemos tratado el tema, o sea, como parte del sílabo, se puede decir, pero así a profundidad, trabajarlo no. O sea, hemos conocido conceptos, estructuras y cosas básicas del ABP. Porque yo le estoy ubicando como un posible trabajo grupal con una evaluación aproximada del 30% para el segundo parcial, ¿no? Para darle más peso incluso, ¿no? El 30%. Entonces elaboran un Padlet sobre algún problema y empiezan a trabajarlo ya como grupo y plantean algunas, lo que les dije, hipótesis, diagnóstico, objetivos y soluciones. Básicamente esa es la idea para trabajar con esta herramienta del Padlet y vincularla con aprendizaje. Obviamente, ¿en qué nos sirve la destreza? ¿En qué destreza podemos ganar con esto? Podemos ganar difusión, porque esto incluso lo podemos trabajar con redes sociales, o podemos difundir en redes sociales, porque es una especie como de tesis, microtesis. Háganlo ustedes como una tesis. Pero una tesis grupal, la van a hacer entre 7 u 8. 6, 7, 8. Esa es un poco la idea. ¿Este curso de cuántos estudiantes tiene? Nefi, ¿me ayuda? ¿Cuántos son aquí? Déjenme revisar el grupo que tenemos en WhatsApp para poder decirlo. Creo que esta clase solo somos 26 o 25 por ahí. Ya, podrían ser 3 grupos de 9 o 4 grupos de 7. Ese es el punto, ¿no? Pero bueno, más allá de la parte técnica, veamos un poquito qué problemas de aprendizaje vienen a su mente este momento. ¿Qué podrían plantear? Profe, buenas tardes. Lady. Bueno, quiero hacer una pregunta antes de contestar a lo que mencionó. Con Padlet vamos a trabajar en el próximo parcial Sí, el Padlet sería para el próximo parcial. con un grupo de 7 a 8, ¿verdad? Ajá. Allá. Son Bueno, 25 personas exactamente, profesor. Disculpe. Pueden ser 3 grupos de 6 y uno de 7, ¿no? Ya. El punto es ese. ¿Tienen ubicado algún problema ya que siempre han querido trabajar como estudiantes de pedagogía? ¿Hay algún problema dentro de su comunidad a nivel de aprendizaje que les llame la atención poderosamente, que quisieran profundizar un poquito más?
La comprensión lectora, profesor. Yo me he dado cuenta de que muchos estudiantes, bueno, no, bueno, hace unos días de una clase y fue como que yo quise dar un mensaje, pero ellos entendieron otra cosa. Entonces es como que quisiera básicamente enfocarme en eso, en la comprensión lectora. Comprensión lectora. Ujú. Perdona insistencia, Lady, ¿y con qué grupo trabajaste? ¿De qué edades? ¿En qué contexto? Tercero de bachillerato. Tercero de Trabajé lo que bachillerato. tiene que ser el tema de las variedades lingüísticas. Di Tercero mi de, clase de... Ujú. perdón, Tercero de tercero de bachillerato. bachillerato son chicos ¿de qué edad? Sexto curso. Sexto curso. 17 años por ahí. ¿Y qué les planteaste? ¿Qué lectura? No lectura, di un tema que se trató de las variedades lingüísticas en el Ecuador. Ya, Ajá, di mi clase y fue como que yo quise dar a entender una cosa y ellos creo que la mayoría lo tomaron a mal, pero fue como que di ejemplos de que, digamos, en la costa se identifican porque dicen ciertas palabras y en la sierra dicen otras y en la Amazonía otras. Y fue como que no, es que en la costa no decimos estas palabras y cosas así. Y eso, y fue como que solo lo dije como para que ellos se identificaran, porque por ejemplo, las palabras que dije fue la palabra que utilizan allá, que sería el posi. No digo que el posi dicen todas las personas que son de la costa, pero digamos en la sierra no lo dicen. En la sierra vuelta, en cambio, para decir tengo frío, podemos decir achachay. chay. Sí. Ujú. Y fue como que dije eso y fue como que algunos sí entendieron lo que quise decir, que solo eran ejemplos y otras personas lo tomaron a mal, como que no, no todas las personas costeñas decimos esas palabras. Entonces, por eso. Pero qué cerrados los chicos, ¿ah? Qué pena. Sí, fue como que algo raro y la profesora dijo solo son ejemplos, porque ella sí me entendió que solo son ejemplos que quise como para decir que Ecuador tiene varias maneras de expresarse tanto en la costa, en la sierra como en el oriente. Bueno, hay que Ujú, trabajar mucho esa idea de la diversidad, ¿no? Que es ujú. fundamental, ¿no? Porque lo otro es etnocentrismo, esa idea de que nuestra cultura es la más importante y la única bueno, tenemos mucha variedad de lingüística, étnica, entonces Y tenemos, también lo peor es que ellos en su libro también tenían esos mismos ejemplos y fue como que ya debían haber leído eso y yo solo estaba como que profundizando un tema que ya ellos tienen en su libro. Eso también quería recalcar. claro, bueno, también los grupos a veces cuando no tienen ningún tipo de objetivo, lo que tratan es de boicotear un poco al profesor, ¿no? Es el problema que a veces sucede. Supongo que en el colegio es mayor ese tema, ¿no? Ahora, me parece muy interesante lo que plantea la compañera, comprensión lectora, en un grupo, en un curso sobre un tema X. Puede ser el mismo tema que está planteando Lady, ¿no? Ahí tienen un problema, ahí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Lady, ¿cuál sería el problema para usted? Que no entendieron el mensaje que quiso dar en sí la lectura. Bueno, Claro, el tema en sí. pero hay un tema subyacente que es el tema de la diversidad, que ellos no entienden lo que es la diversidad, que eso es fundamental. Em, Ahora, tendríamos que replantear si leyeron el texto o no leyeron el texto. ¿Qué cree usted? ¿Leyeron el texto o no leyeron el texto? Yo pienso que no, porque si lo hubieran leído no fuera como que se hubieran atacado con algo que solo eran ejemplos que yo estaba dando. Entonces yo le veo así, que no quisieron, no, o simplemente se cerraron porque soy pasante y quisieron hacerme pasar un mal rato, no sé, o simplemente no leyeron y no entendieron el mensaje de mente. ¿Qué creen ustedes, chicos? Pienso yo que la falta de alguna forma de compartir eh,
saberes o contextos de distintas otras partes a través de los libros o a través de blogs redactados de manera correcta, pienso yo, ya que si los jóvenes usan mucho redes sociales, no están interactuando con las páginas correctas o estas páginas no mantienen un buen uso del lenguaje como debe de ser. Ok. Um, a ver, otro compañero. Natalie Muñiz está por ahí. A ver, Mileni. No sé, tal vez yo creo en que se malinterpretó. Ellos no leyeron y entonces malinterpretaron lo que Lady dijo, lo que Lady expuso. O sea, yo creo que por falta de, tal vez de lectura, ellos no comprendieron el mensaje. O sea, el O que sea, ya estaba, ni siquiera leyeron, ¿no? Podría ser eso, ¿no? O sea, es todavía un poco más complejo porque comprensión lectora implica que por lo menos intenten leer, pero si ni siquiera han leído, es como ya un Sí, nivel. efecto, otra cosa también que quería acotar, y digo que no leyeron ellos lo que decía en el libro, porque con mi compañero, porque somos dos compañeros, yo di en el A y él dio en el B, y dimos el mismo tema, y yo entré como observadora para tener obviamente más horas, y él dio lo mismo y dio los mismos ejemplos y todo, y él no tuvo ningún inconveniente, todos los alumnos participaron y todo, y él no tuvo ese inconveniente. En cambio, yo cuando di en otro paralelo, ellos en cambio, sí. Claro, seguramente leyeron el texto y lo comprendieron, claro. En todo caso, es un tema que vale o sea, yo creo que sí vale la pena, ¿no? Valdría la pena trabajarlo como un problema de aprendizaje de la comunicación, perdón, de aprendizaje justamente basado en problemas, ¿no? A ver, otro problema que se les ocurra, que se pueda plantear. Las faltas ortográficas podría ser. Faltas ortográficas. Es un tema bastante recurrente, un tema que lo vivimos ya los docentes universitarios, que nos encontramos con estudiantes que cometen errores ortográficos ya que no se pueden entender. Y claro, en algunas ocasiones les he dicho, chicos, yo no les voy a enseñar a la diferencia entre palabras agudas, graves y esdrújulas, porque yo soy profesor de antropología y no estoy para esto, pues chicos. O sea, ustedes ya debieron aprender, eso se aprende en la escuela, y mientras más van leyendo se dan cuenta cómo escribir correctamente. Pero sí, he tenido casos de chicos que no saben utilizar la ortografía, ¿no? Aparte de tener problemas de redacción. Ahora, lo importante es también ubicar, circunscribir el tema a un núcleo, ¿no? A un grupo de estudiantes, puede ser un curso. Lo ideal sería eso, ¿no? Faltas ortográficas, tenemos comprensión lectora, ese dado el mío, que es del de influencia o interferencia de juegos online en el aprendizaje.
¿Algún otro tema? ¿Problema? Podría trabajar también en torno a la oralidad, profe. O sea, me refiero a que en los casos que se pone a exponer a los chicos y entre nosotros todavía, al momento que se da un tema o queremos exponer algo, aún se cree que se debe simplemente leer una diapositiva o que al exponer un tema se debe memorizar letra a letra lo que se va a hablar. Entonces, hay ese problema al momento de expresarse. Sí, sobre todo lo que usted menciona, que se busca memorizar y eso es terrible porque el momento en que tratamos de memorizar un conocimiento, perdemos la frescura para transmitirlo, ¿no? Nosotros tenemos que comprender algún tipo de insumo, algún tipo de texto, para desde allí, bueno, ya ubicarnos y plantear nuestra comprensión, nuestra reelaboración de un conocimiento. Eso es fundamental, ¿no? Entonces, para ello necesitamos justamente no memorizar, sino comprender. Queremos hablar justamente de eso a nuestros estudiantes y les decimos, vamos a hablar sobre el tema de la memorización y nos dedicamos toda la clase a pasarles diapositivas. ¿Ustedes creen que los chicos nos van a creer? No van a creernos, obviamente, ¿no? Se entiende eso, porque van a decir, bueno, el primero en memorizar, el primero en repetir es el profesor. El profesor no tiene conocimientos, el profesor lo que hace es leer al pie de la letra un texto. Entonces, preferible siempre, bueno, tener a mano documentos, mostrarlos, mostrar una parte, tocarla, decir, bueno, básicamente es esto, y, y enseguida empezar a reciclar ese conocimiento. Es la forma de trabajar, ¿no? Ustedes no pueden quedarse en la diapositiva, que es un problema serio, ¿eh? Es un problema serio que va desde arriba, desde incluso desde las autoridades máximas, que no pueden explicar un problema sin el uso de las diapositivas, el PowerPoint, ¿no? Entonces, es complicado eso, ¿no? Bien, les dejo la tarea en definitiva, ¿no? Ubicar un problema basado en aprendizaje o un aprendizaje basado en problema. Que no es lo mismo. Y ustedes se reúnen, trabajan en grupo, ubican el problema. Es clave ubicar el problema, eso sí es importante saber qué es problema, qué no es problema. Sobre la base del problema trabajan lo que sería una hipótesis. Pueden hacer un diagnóstico sobre el problema, tener la hipótesis o varias hipótesis que terminarían siendo objetivos. A veces los objetivos van primero que los problemas. A veces también se trabaja con hipótesis que son planteadas y luego se trabaja con los objetivos. En definitiva, la hipótesis te permite de una manera muy general
ubicar un problema. O sea, yo ya he ubicado el tema de los juegos en línea como una hipótesis. O sea, yo sí creo que al tratarse de un tipo de adicción, es un tipo de adicción, pues los juegos en línea genera algunas sustancias en el cerebro, el tipo de juegos que se utilizan ahora. Entonces, sobre todo dopamina. Estamos hablando de juegos que pueden enraizarse tanto que un niño, un adolescente juegue 5 horas al día, 6 horas al día, se quede hasta las 2, 3 de la mañana, que así no duerma. Es decir, estamos hablando de un trastorno ya incluso serio, ¿no? Que podría ser una enfermedad complicada. Entonces, está dentro de la misma, de los manuales de psicología como una adicción comportamental. ¿Saben lo que es una adicción comportamental? Yo no he escuchado el término. Adicción comportamental es cuando una persona genera un tipo de relación de dependencia demasiado fuerte con algún tipo de objeto, persona, entorno. Y al hablar de adicción estamos hablando de que pierde su individualidad. La individualidad es fundamental para que uno pueda desarrollarse y continuar su vida. Si uno depende totalmente de una pareja, estamos hablando de una adicción comportamental. Si uno depende por ejemplo, de los videojuegos, hablamos de una adicción comportamental. El ser humano es proclive a las adicciones. Si una persona es adicta, por ejemplo, al videojuego, a estos videojuegos de los que les hablaba, tiene tendencia también a ser adicta al alcohol o tendrá tendencia de adicciones mucho más fuertes y adicciones químicas más duras. Pero es el tema de no poder lidiar con la soledad, con la individualidad, con lo que uno es. Entonces, se busca algún tipo de reconocimiento, porque básicamente los juegos en línea lo que buscan es un reconocimiento social que le haga a la persona sentirse mejor. Y esa es una distorsión de la realidad, porque obviamente lo importante para todo ser humano es sentirse bien, no porque los otros lo digan, sino porque uno tiene el compromiso con su individualidad para simplemente hacer lo que realmente tiene que hacer y sentirse cómodo, sentirse a gusto, identificarse. Bien, ubicar problemas, ubicar hipótesis, ubicar soluciones. ¿Ok? Vayan organizando eso. La próxima semana lo que podemos hacer, bueno, tienen examen, pero la siguiente semana veríamos los problemas que han planteado a nivel grupal y qué tan pertinentes son o qué tanto futuro tendrían. ¿De acuerdo? Porque sería el trabajo del segundo parcial. Ubíquenlo como un 30% más o menos de la nota total en el segundo parcial. Bueno, regresemos al tema de las tertulias. Yo les había planteado la lectura de Noche Boca Arriba de Julio Cortázar. ¿Alguien más que haya leído La Noche Boca Arriba?
A ver, Mileni. No sé, La noche boca arriba, ¿qué te pareció? Profesor, disculpa que le interrumpa. Ese cuento ya fue para la semana pasada. Esta semana íbamos a leer La Isla Mediodía. Ah, perdón, La Isla Mediodía. La Isla Mediodía. Gracias, vieja. Bueno, La Isla Mediodía, ¿qué les pareció? Bielka. Bueno, yo leí el cuento y es un poco similar a La Noche Boca Arriba, o sea, tiene mucho que ver. Bueno, voy a contar un poquito. Ese cuento trata sobre un hombre llamado Marini que un día iba en el avión y iba viendo su ventana. Entonces él se dio cuenta que había una pequeña isla y él se ¿Qué obsesionó mucho trabajaba, con esa vieja isla. Marini? ¿En qué trabajaba? Era como de los que, es que no recuerdo el nombre, pero algo sobre los aviones. Ya, trabajaba como una especie de azafata, ¿no? Bueno, Ajá, sí. pero en, Entonces por eso él tenía que viajar mucho. Y un día se dio cuenta que había una isla y se obsesionó mucho con esta isla que él decidió y dijo que él tenía que ir de vacaciones a esa isla. Entonces, a pasar el tiempo, comenzó a soñar con esa isla, comenzó a hablar siempre de ese lugar, que hasta los compañeros le decían que ella estaba loco, los compañeros de ahí, y que estaba obsesionado con la misma. Entonces, pasaron los 4 meses, creo que fue, y él se fue para allá, desabordó el avión, y cuando llegó encontró a un señor que se llamaba Clayos, que era un patriarca. Este hombre tenía 2 hijos. Y entonces bueno, ahí comenzó, hay una parte importante que cuando él estaba en el avión, justo cuando se vio el reloj, era el mediodía. Yo creo que quizás eso tenga que ver por el nombre del cuento. Entonces él cuando llegó a la isla, se quitó el reloj y lo guardó en su bolsillo. Y después se notó que un avión y venía cayendo y se dio cuenta que había una persona en el mar y esta persona tenía una cortada en la garganta, se estaba desangrando. Y él fue y lo rescató. O sea, ya al final es como, este cuento también es un poco confuso porque él fue el muerto, él fue quien estaba ahí, el quien lo habían encontrado. Entonces, en este cuento podemos ver que Cortázar hace un juego con la realidad, porque nos lleva a confundirnos con la dimensión de espacio y tiempo, porque uno jamás imaginó que él era quien estaba muerto en ese tiempo. Entonces eso lo pudimos notar hasta el final de terminar de leer el cuento, que quien había sido el que estaba ahí. Eso es lo que puedo acotar. bueno, bastante bien, Bielka. ¿Ustedes creen que era él el muerto? Que aparece ahí, el náufrago es el muerto, mejor dicho, es el mismo protagonista. Yo creo que no, porque decía que el avión se encontraba en el mar también. Entonces me imagino que debe haber sido un pasajero o algún pasajero, porque si hubiese sido colega de él, lo hubiese conocido. Entonces creo que no. O sea, yo diría que sí, porque él iba en el avión y lo que más tuvo fue un sueño. Y el avión se estrelló, se puede decir. Y él siempre estuvo soñando. Por eso el autor nos hace ver que esto está jugando con nuestra mente, este cuento. ¿Alguien más sobre este cuento? ¿Alguna interpretación diferente? Marini, un steward fascinado por una isla que tiene forma de tortuga, Ciros.
Rechaza una propuesta laboral más ventajosa para tomar una línea, trabajar en una línea a New York. Prefiere seguir en su ruta porque siempre puede sobrevolar las islas griegas y sobrevolar Siros. Tienen una compañera, Luisa, una compañera de trabajo. Tiene a Carla también, que es una chica con la que sale y la deja encinta. Y no se hace cargo de la criatura, ¿no? Va de vacaciones a Siros, decide quedarse, sube a una colina y desde allí ve un avión que se está a punto de estrellar. Luego él rescata a un náufrago que muere en la playa. Es un sueño, perdón, es un cuento surrealista, ¿no? Miren lo que dice. Volar 3 veces por semana a mediodía sobre Siros era tan irreal como soñar 3 veces por semana que volaba a mediodía sobre Siros. Él habla de que lo real era el momento en que se inclinaba a la ventana y podía ver la isla, que todo lo demás eran horas antes o después del vuelo. Y en el vuelo todo era también borroso y fácil y estúpido. Y hasta la hora de ir a inclinarse sobre la ventanilla de la cola, sentir el frío cristal como un límite del acuario, donde lentamente se movía la tortuga dorada en el espeso azul. Luego, claro, lo que trabaja Cortázar es justamente la realidad paralela, es decir, ya el protagonista Marini, ya en Siros, como dijo la compañera en su entrevista con Clayos, ya cuando está en la isla dicen en definitiva que se va a quedar para siempre. Aquí hay un elemento clave que es el del reloj. Marini miró su reloj pulsera y después, con un gesto de impaciencia, lo arrancó de la muñeca y lo guardó en el bolsillo del pantalón de baño. No sería tan fácil matar al hombre viejo, pero allí en lo alto, tenso, de sol y despacio, sintió que la empresa era posible. O sea, el reloj significaba obviamente el pasado, ¿no? La pregunta es, ¿él viajó a Siros? ¿O el avión simplemente estaba cayó y él lo único que alcanzó es a
a morir frente a la isla. Y es paradójicamente, uno de los habitantes de la isla encuentra su cuerpo. El que dice, ciérrale los ojos, pidió llorando una de las mujeres. Clayos miró hacia el mar buscando algún otro sobreviviente, pero como siempre estaban solos en la isla y el cadáver de ojos abiertos era lo único nuevo entre ellos y el mar. Es un cuento confuso, es un cuento que requiere 2, 3, 4 veces lecturas, pero como les había dicho, Cortázar requiere eso porque justamente la idea de él no es plantear cuentos planos, sino cuentos con realidades paralelas. ¿Alguien más? A ver, Mileni. Bueno, el cuento yo lo leí 2 veces, porque en la primera no, como el pasado tampoco lo entendí, pero para mí es como que el autor describe los 5 minutos más o menos que dura en caer el avión hacia el mar. Y el protagonista, que es Marini, imagina, o sea, todo es producto de su imaginación, el visitar a la isla, caminar por ella, o sea, todo es producto de su imaginación mientras el avión cae hacia el mar. O sea, en sí, para mí, el que muere es él. Él Claro. nunca va a la isla, solo lo imagina. Y es como, bueno, esa idea de que cuando uno va a morir, la vida le pasa en un pequeño film de 5 minutos, 3 minutos. Y como que lo que hace el autor es medio transcribir esos 5 minutos de film que son en definitiva el resumen ya de lo que es la vida y lo que es ya el inicio de la muerte, ¿no? Sí, yo también coincido con la compañera. Yo creo que es como una especie de, eh, ya sería un viaje astral, digámoslo así. No sé cómo ubicar este tipo de experiencia, pero sobre todo es Podrían ser como saltos en el tiempo. O sí, podría ser más bien como lo que dice la compañera Millen, creo que es como que vio su vida transcurrir en 5 minutos, ¿no? En imágenes. Eh, Es que tanto en este cuento de la isla del mediodía y la que leímos la vez pasada, o sea, hay 2 símbolos que utiliza el autor que son el sueño y la muerte. O sea, utiliza el sueño como un escape de la realidad y la muerte como ese deseo del ser humano de aferrarse a la vida. Sí, más o menos yo lo entendí así. Sí, son bastante parecidos, son bastante parecidos. Y es la misma técnica narrativa, confundir ambas realidades. Entonces, la realidad que había en la isla con la realidad urbana del hombre civilizado, entre comillas, ¿no? Igual es un tipo de exilio como cultural. Hay un tema aquí que es más mundano, que es lo de Carla, una relación con Carla. Este personaje es un personaje hasta cierto punto ordinario, pero que vive una fantasía, algo extraordinario, y que de una u otra forma se convierte en un ser épico al tener esta experiencia, tener esta visión, ¿no? Al enamorarse de una isla, apasionarse tanto que, bueno, prácticamente no se sabe si está viviendo en la isla, si llegó a la isla o si naufragó en la isla.
¿Alguna otra lectura sobre este cuento? ¿Lo recomendarían ustedes para el colegio, para chicos de colegio? Sexto de bachillerato, o sea, sexto curso o quinto curso. ¿Recomendable, no recomendable? ¿Recomendable como tertulia literaria esto, Nefi? Usted que participa mucho en tertulias. Bueno, recuerden que en la tertulia lo importante no es tanto el resultado no es lo fundamental, sino crear lazos, ¿no? Crear lazos, eh, trabajar en equipo, lograr una interpretación colectiva a través de una lectura dialógica, planteando un diálogo igualitario. Entonces, en este momento, por ejemplo, estamos intentando hacer eso, porque el final definitivamente no es un final definido, no es un final feliz, no es un final triste, no sabemos si al final es un náufrago, si al final fue solamente un sueño, o si al final el que escribe esto se desdobla, no está muy claro todo esto. Cortázar es así, ¿no? Cortázar te plantea temas donde no hay una realidad total, sino hay realidades paralelas. A ver, Audrey Góngora. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Audrey? ¿Qué te pareció el cuento? Interesante. ¿Ya? ¿Por qué? A mí me llamó mucho la atención lo que fue el título, porque al principio no entendía por qué se llamaba Isla a mediodía, hasta que leí que este auxiliar pasaba creo que 3 veces y exactamente al mediodía era el momento en el cual pasaba por la isla de la cual se obsesionó. ¿Y al final qué consideras tú? ¿Qué pasó al final? ¿Estaba soñando? Yo creo que fue un sueño. Quizás se quedó dormido. Que nunca llegó a la isla. Que exacto, que nunca llegó y simplemente fue un sueño. Fue el sueño de una persona que estaba naufragando o que ya prácticamente estaba muriendo en una orilla de una isla. Exacto. A ver, otro criterio. Angie Muñoz. Profesor, antes de que continúe, yo me retiro porque el día tuve una crisis y asistí a las clases, pero solamente a escuchar, pero ahorita ya me siento un poco más cansado. Ok, Nefi. Me retiro, se cuida. Bueno, un abrazo y recupérese. ¿Ah? Gracias, profesor. Sí, profesor, buenas tardes. Angie. Bueno, profesor, en verdad le comento que yo había leído el cuento, pero no había llegado a la conclusión que llegó mi compañera Bielka y mi compañera Milen, y es verdad. Ahora que ya analizo bien el cuento, me puedo dar cuenta que sí, el personaje principal fue, fue que tuvo como un sueño, por así decirlo. No un sueño, más bien fue como un delirio a medida que estaba naufragando para salir del mar, como a lo que lo encuentran, no recuerdo el nombre, pero fue en la isla que lo encontraron un cierto grupo de personas. Se sorprendieron cómo pudo nadar hasta la orilla del mar, a pesar de la herida que tenía en su cuello.
Y bueno, tal vez en ese momento fue que se imaginó todo esto en la isla, tuvo todos esos recuerdos de su vida anterior, de cómo él había trabajado en un avión, de todas las mujeres con las que había estado, recuerdos de su hermano, o sea, todo en una manera muy rápida. Por lo mismo, yo pienso que el escritor solamente describió de forma breve a todos estos personajes y a quien lo describió de una forma más, así por así decirlo, más clara, más precisa, fue al personaje principal, que ¿cómo era el nombre? Marini. Marín, ya. Y yo pienso que sí, el personaje principal, el protagonista, al final murió. Por lo mismo, los otros actores, por así decirlo, que estaban dentro del texto, los escribían de una forma breve. Y solamente él los escribía de una forma más precisa. Todos los recuerdos eran de él, todos los sucesos, siempre estaba él. Ok, Angie, bastante claro. Em, ¿Alguien más? A ver, Lady Saavedra, a ver si nos ayudas, Lady. A ver, Gabriela Reyes, Wenra. Sí, profesor. Buenas tardes. A ver, Gabriela. Bueno, con respecto al, al cuento, me pareció muy interesante y también, como han mencionado, se requirió de más de 2 leídas, porque la forma en cómo el escritor narra es muy, ¿cómo se puede decir? Un poco compleja, ¿no? Porque uno tiene que estar atento de cómo él va narrando los sucesos, ¿no? Y bueno, en sí, yo considero que el, el protagonista, Marini, murió. ¿Por qué? Porque en una parte del cuento está casi ya como la clave, porque él dice que iba en el avión, ¿no es cierto? Y que iba, justo cuando iba pasando por la isla, él lo observa como un pescador. Y justo en esta parte existe como que ese quiebre que nos lleva a la fantasía de que él se imagina que está en la isla, se imagina que está o sea, la manera que vivía con los nativos, que cazaba, pescaba, perdón. Entonces, aquí es como que comienza su fantasía, ¿no? Y luego, cuando él supuestamente ya estaba como que entregándose al mar, así, por así decirlo, ¿no? Él mira hacia el cielo, ¿no? Y es aquí cuando se da el desenlace de que él ve a una persona, a un sobreviviente supuestamente, que lo iba como agarrando para poderse como salvar. Y en sí no es más que el mismo personaje. Y entonces yo considero que él nunca llegó a la isla, sino que solamente fue parte de su imaginación. Y también este cuento nos hace ver 3 elementos importantes, que es la obsesión, o sea, se obsesionó y por querer ir o conocer ese lugar. Y también la muerte y el sueño. Algo también importante que nos habla dentro de este cuento es que nos mencionan los 3 elementos de la naturaleza. No sé si se fijaron de eso. Nos habla de agua, tierra, eh, fuego y aire. Eso me pareció súper interesante. Eso, profesor. Bueno, bastante completo, Gabriela. ¿Alguien más, que hay algún compañero que quiera opinar sobre este cuento? La Isla Mediodía, de Julio Cortázar. Es un final totalmente abierto, es lo que puedo decirles. Es un cuento surreal. No está claro si el personaje, el protagonista, viajó o no viajó a la isla. Lo único claro aquí es que
el protagonista termina falleciendo, porque es como que al final nos devela la realidad Cortázar, y la realidad es la de un grupo de nativos que están rodeando un cuerpo de un steward de navegación que era parte de la tripulación de un avión que se había estrellado contra el mar y que estaba cerca de una isla. Ellos no sabían que se llamaba Marini, ellos no sabían que él estaba obsesionado con esa isla, ellos simplemente encontraron una persona que había intentado sobrevivir hasta el final, pero que ya no pudo y que murió en la orilla de una isla griega, ¿no? Esa es un poco la paradoja. Entonces, lo real es aquí nuevamente el mundo místico se impone nuevamente, como en la noche boca arriba, donde al final el guerrero se da cuenta que había soñado todo lo que era el accidente en moto, ¿no? El accidente en moto era un sueño, ¿no? Y que lo real era que estaba él a punto de ser sacrificado. Bueno, chicos, trabajen bien los temas que se han leído, que se han expuesto. En todo caso, voy a colocarles en el aula virtual los temas que van para el examen de la próxima clase, la próxima semana. Y básicamente eso. Si hay alguna novedad, alguna duda, háganmela llegar, por favor. No sé la Profesor, Sí. acerca del trabajo grupal, ¿eso usted va a habilitar en la plataforma para subirlo? Sí, pero eso va a ser para el segundo parcial, ¿no? Ah, ya está. Grupales para el segundo parcial. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, sí es importante que para el tema de participación, justamente era fundamental que enciendan cámaras, que participen la mayor cantidad de veces posible, porque no todos, lamentablemente, en este curso han estado participando. Y eso ya es un tema individual, cada uno decide participar o no participar, leer, no leer. Y he visto que hay un buen grupo de chicos que no han estado al tanto, no han estado participando como deberían. Y yo en eso creo que, aunque destaco mucho algunas, pero otros lamentablemente han participado muy poco. Bien, chicos, es todo por hoy. Un abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Chao, profe. Muchas gracias.